cacaraqueando y dando palmas con sus aletas de ver que los gallos estaban peleando. ¿Por qué estaban peleando? Porque querían el reinado de las gallinas. Y las gallinas ahí mirando que se estaban peleando por ellas. Ellos querían el gallinero. Y uno de ellos, el más fuerte, ganó al gallo más débil. El gallo débil salió huyendo y se fue a esconder debajo de un matorral. Y el gallo que ganó se dio la vuelta cacaraqueando y toda la gallina aplaudiéndole. El gallo voló a el tapial que dividía donde los tenían guardados y empezó a cantar el gallo y a aletear. Cuando de repente pasó un águila, se lo llevó. La soberbia siempre tiene un enemigo. Siempre en nosotros la soberbia va a haber alguien que va a ser igual o mejor que cualquiera de nosotros. Nosotros debemos de ser humildes, no como este gallo peleonero que peleaba por sus gallinas y al final él ganó. Pero Dios siempre dice que avergüenza al orgulloso. La moraleja de esto es que quien hace alarde de sus éxitos siempre encontrará quien se los arrebate. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Sea humilde porque eso le va a abrir las ventanas de los cielos. En Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Vea, dice los ojos altivos, la lengua mentirosa. Es lo que abomina Dios. Hermanos, si nosotros somos altivos y somos mentirosos, ¿usted cree que Dios nos va a dar la llave de los cielos? Entra mi hijo. No. Dios cerrará las puertas de los cielos para toda aquella persona que no se arrepiente, porque eso es pecado. La humildad es la mejor respuesta ante Dios y ante los hombres. La humildad es la mejor respuesta ante Dios y los hombres. Amén. Porque yo no estoy a favor ni en contra de lo que está ocurriendo con los policías y con nuestras comunidades. Muchas veces el policía se ha puesto para hacer cumplir la ley. La palabra de Dios se ha dado para que nosotros la enseñemos y la prediquemos, pero no a toda la gente le gusta escuchar lo que es la palabra de Dios. No a toda la gente le gusta acatar las leyes de los hombres. Cuando el hombre es confrontado porque está violando la ley, porque se pasó un alto, porque robó, ahora viene la policía y lo detiene, ahora se enoja y empieza a pelear con la ley. Nosotros no podemos cambiar las leyes. Las leyes Dios las hizo para que se cumpliesen. ¿Amén? Y es por eso que nosotros podemos ver que muchos hombres hoy están siendo asesinados simplemente porque rompieron la ley y no están de acuerdo a obedecerlas. Dios quiere que nosotros seamos humildes. Cuando alguien cometió un error, cometió un pecado, cometió un robo, ¿por qué no se queda, digamos, donde está en lugar de estar peleando? Cumplir con la condenación y pagar por lo que hizo antes de perder la vida. Muchas personas pierden la vida eternamente porque no reconocen que necesitamos a Dios en nuestro corazón. Dios quiere que nosotros reconozcamos que el orgullo no nos lleva a nada. El orgullo lo único que nos hace es cerrar las puertas, primeramente las puertas de Dios en el cielo, y segundo las puertas del corazón de la familia, de las personas, de los trabajos, del lugar donde nosotros podamos ir. Se cierran las puertas por orgullo. Por orgullo. Proverbios capítulo 16, versículos 18 y 19 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Amén. El orgullo, hermano, cierra puertas. Le cuento una historia. En los 80
No era tan común que una persona hispana, yo me acuerdo, esto lo leí y fue una noticia muy importante. En los 80 no cualquier persona hispana podía vivir en una comunidad anglosajona de clase alta. Un día, así como el día de hoy, así hermoso, precioso, con calor, estaba un hispano cortando las flores de una mansión, estaba cortando las rosas de una mansión en Beverly Hills. Cuando de repente llegaron los vecinos de la otra casa donde él estaba cortando esas rosas, y él los saludó, no le contestaron porque era un hispano que estaba cortando las flores y no lo saludaron. Y entonces lo único que le dijeron: cuando termines ahí, ¿puedes venir a limpiar mi casa, el jardín? Y dijo: sí. Cuando el señor terminó de limpiar, de cortar las rosas, las puso en un jarrón y la llevó a la casa donde él estaba, y salió y limpió el jardín de los vecinos. Lo limpió y vieron que estaba limpiando el jardín, y ni siquiera salieron para darle las gracias ni preguntarle cuánto le debían. El siguiente día llega un paquete a la casa de las personas estas orgullosas, prepotentes, que vivían en Beverly Hills, y llevaba un nombre que decía doctor fulano de tal, pero no tenía el número de la casa de donde ellos vivían, sino que tenía el número de la casa del vecino. Y dice: bueno, mira, aquí vive la persona que vive aquí, la que se movió, es un doctor. ¿Cuál? Le dice: ¿cuál casa? Donde estaba el jardinero ayer limpiando la casa. Dice: oh, vamos, y lo saludamos y nos presentamos ante él y nos ponemos a sus órdenes. ¿Cuál fue la sorpresa de estos orgullosos? Que el jardinero para ellos era el médico cirujano muy reconocido en la Universidad de UCLA. Era un latino. Pero simplemente por orgullo ellos tuvieron que pasar una vergüenza y disculparse. Muchas veces nosotros nos cerramos las puertas, cerramos amistades por el orgullo. Nosotros necesitamos reconocer que Cristo nos cambia, Él transforma el corazón de los hombres. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido orgullosos alguna vez, porque el orgullo es lo que Dios quiere que nosotros quebrantemos para acercarnos a Él. Sin la humildad nosotros no podemos acercarnos a Dios. Sin ser humildes no podemos reconocer que necesitamos acercarnos a Dios. Hoy la gente está llena de vanidades, llena de orgullo. Si usted se da cuenta, en las escuelas hay una gran competencia. ¿Qué es lo que se pone? No es la vestidura, cómo la lucen, sino que la marca. ¿Qué marca de zapatos usa? ¿Qué clase de ropa tú te pones? Hermanos, esto yo creo que es necesario reconocer, que necesitamos ser genuinos. No necesitamos compararnos con nadie. Si usted quiere compararse con alguien, compárese con el Señor Jesucristo, porque Él fue humilde y manso, dice la palabra del Señor. Hermano, cuando nosotros aprendamos a ser como Jesucristo, nosotros vamos a ver las cosas totalmente como Él las veía. Dios exalta, dice, a los humildes. Prepárese, porque lo mejor está por venir. Hermano, Proverbios capítulo 29, 23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. En nuestros días, como decía hoy temprano, hay una falta de humildad en los hombres, en el mundo en general. La arrogancia, el orgullo, la vanidad, todo esto está plagado en el mundo. Hay un orgullo que, si usted se da cuenta, siempre dice el orgullo gay, el orgullo de las feministas. Hermano, usted no tiene que reclamar algo si Dios se lo ha dado. Por ejemplo, la mujer no tiene que reclamar su feminidad, porque Dios la hizo así. Dios la hizo hermosa para que fuera protegida y cuidada por los hombres. Ahora la mujer se quiere comparar a los hombres siendo orgullosa, diciendo que no necesita de los hombres, que no necesita, que ellos son iguales que los hombres. Está bien, la igualdad la ha dado Dios, pero la cabeza del hogar somos los hombres.
Cuando un hogar está dirigido por la mujer, déjeme decirle que está mal dirigido. Porque el orgullo de la mujer no permite que el hogar sea bendecido por Dios. Ahora, miramos, hay orgullo gay. ¿De qué se enorgullece? Dios no hizo a los hombres. Vea, cuando nosotros miramos todo esto, de lo cual hoy nuestra cultura se enorgullece, nosotros miramos que todo esto es un plan de Satanás. ¿Para qué? Porque no quiere que la familia se establezca. Quiere quebrantar la familia, quiere doblegar a las familias. Quiere que la humanidad no se vuelva a reproducir. ¿Cómo es posible que un hombre con otro hombre se pueda reproducir? Es imposible. Es imposible. Entonces ahí corta la multiplicación de la cual habla Dios, de la fructificación de la cual habla Dios cuando Él le dijo que se multiplicaran. Entonces miramos que todo eso es un plan de Satanás. Cuando la mujer y el hombre deciden cortar la vida de un embarazo, desde el momento que el óvulo empieza a tener vida, nosotros miramos que todo eso, cuando usted lee un poquito acerca de cómo se desarrolla un embarazo, desde el momento que la vida la da Dios, dice que hay un destello de luz cuando se unen, y miramos cómo Dios en su misericordia aún nos ha dado tiempo para que nosotros dobleguemos nuestro orgullo y reconozcamos que necesitamos quebrantar ese orgullo y ponernos a la disposición de Dios. La humildad que nosotros necesitamos es reconocer que el mundo está en pecado y que nosotros estamos en el mundo, y el Señor nos ha puesto para que seamos luz donde hay tinieblas. Nosotros necesitamos compartir la palabra del Señor. Deje su orgullo a un lado y pídale a Dios que lo que hagamos sea para honrar y glorificar su nombre. Ve, hay dos hombres, en la Biblia está llena de hombres que fueron orgullosos, pero que también eran orgullosos de servirle a Dios. Son dos cosas diferentes. Hombres que se humillaron ante Dios todo el tiempo, que fallaron. Por ejemplo, uno de ellos fue el rey David. El rey David se humilló ante Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 17, 6, dice: y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? O sea que se da cuenta que él, siendo un pastor de ovejas, lo lleva hasta el palacio y lo lleva a ser rey de Israel. Ahora él llega humillado ante Dios, preguntándole quién era él. Otro de ellos, miramos al apóstol Pablo, un hombre que decía que era fariseo de fariseo, un hombre orgulloso que llegó con un corazón humilde y quebrantado ante Dios, un corazón humillado. La humildad, el Señor la recompensa. Primera de Timoteo, capítulo 1, 12 en adelante dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguido e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Todo lo que el apóstol Pablo hizo antes de ser apóstol, lo hizo por ignorancia y por incredulidad. Todos fuimos ignorantes de la palabra del Señor antes de llegar a los pies de Jesucristo, así como el apóstol Pablo. Lo importante es reconocer que necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros lo reconocemos, Dios compensará todo lo que nosotros hagamos. Dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso dijo Pablo. Así también digo, de los cuales
de todos los que estamos aquí, yo soy el más pecador de todos quizá. O yo he sido uno de los más pecadores. Hermano, cuando nosotros reconocemos que hemos sido pecadores y que Cristo nos ha salvado y que Él tiene un lugar especial para cada uno de nosotros, Dios siempre nos dará la victoria cuando reconocemos que Dios... Yo quiero darle el nombre de un mecánico o del mejor médico del alma. Vea, la dirección es el cielo. El horario donde usted lo puede encontrar son las 24 horas del día, las 365 días del año. La garantía que Él nos da es de por vida. El respaldo que tenemos es eterno. El teléfono que tenemos de nuestro Salvador es el 33.3 de Jeremías 33.3. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, cuando nosotros reconocemos que todos vamos a necesitar de nuestro médico, necesitamos de un Salvador, el único que nosotros podemos acudir, al único que nosotros podemos acudir es Cristo Jesús. Amén. Él es nuestro Salvador. Yo quiero, hermano, que nosotros reconozcamos que con el orgullo y la soberbia no vamos a llegar a ninguna parte. Cuando nosotros mostramos humildad ante los demás, no importa. Mire, el día de ayer, no voy a decir nombre, mi esposa y yo vimos a un niño, que era un niño en nuestra iglesia. Nos dieron ganas de llorar porque él me reconoció y me dice: ¿usted es pastor? ¿Sí? Le digo: ¿y qué haces aquí? Me dice: ando con mi novia. Le digo: ¿cuántos años tienes? 14. ¿Y tu novia? También 14. Le digo: ¿y por qué tomas? Se me queda bien. Le digo: sí, ¿por qué andas tomado? No se veía borracho, ¿verdad? Pero yo sentí en mi corazón. Le digo: ¿por qué tomas? No, pastor, dice así, ya medio tartamudo. Me dice: no, pastor. ¿Y qué has tomado? Nomás cerveza. Le digo, pues le hice sentir que Cristo le ama y que todavía es tiempo de transformar su vida, que no se pierda, porque apenas tiene 14 años. Ese niño lo tuvimos en la iglesia, aprendió en nuestra iglesia, pero ¿qué es lo que pasa cuando las madres o los padres de familia nos apartamos de los caminos de Dios? El orgullo, porque buscamos la vanidad, buscamos el éxito en el mundo, pero no buscamos el éxito a través de Jesucristo. Hermano, no se olvide de que nuestra prioridad tiene que ser la familia, los hijos. Si los hijos ya adultos no quieren, ese es su problema, pero cuando están chicos, ayúdenlos, guíenlos, protégelos. Yo doy gracias a Dios por mi hermano Miguel, siempre trae a sus niños a la casa del Señor y oramos por ellos también. Amén. Yo quiero decirle, hermano, que nosotros necesitamos ser humildes y reconocer que en qué estamos fallando. ¿Cuál es su orgullo? Si su orgullo es servirle a Dios, sírvalo con humildad, con amor. No sírvalo con orgullo, porque el orgullo nos va a llevar a la soberbia y usted va a querer que también le pongamos guardaespaldas. Yo quiero que cierre sus ojos y entregue su vida, su corazón al Señor. Si hay alguien que nada más necesita oración, levante su mano. Si usted tiene una petición, levante su mano. No necesita exponerla, pero vamos a orar para finalizar y pedirle a Dios que nos ayude a ser más humildes. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde donde tú nos has hablado a través de este sermón que nos habla de la humildad. Queremos pedirte, Señor, perdón si de una u otra forma que el título del sermón lo he titulado Dos cosas que cierran las puertas del cielo. Usted se ha dado cuenta que hay cosas que nos pueden cerrar las puertas en algún lugar, ya sea por falta de preparación, por falta de educación, por falta de... Falto yo. Falto yo. Hay cosas que nos pueden
cerrar las puertas. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que nos cierran puertas, es nuestra actitud. Pero hoy no vamos a hablar de la actitud, sino que vamos a hablar de dos cosas. Dos cosas que cierran la puerta del cielo. Leí una historia sobre un hombre que manejaba su vehículo, que viajaba por el desierto, iba prácticamente para Las Vegas. ¿Cuántos fueron a Las Vegas este fin de semana? Yo creo que nadie fue de los que estamos acá, si no allá estaría todavía, ¿verdad? Pero sabemos que se pasa por un lugar donde usted no mira casa por mucho tiempo, y este señor no iba por la carretera, sino por un camino principal, pero donde no circulan muchos vehículos. Y en ese entonces se le quedó el carro que manejaba, un carro que a él le tenía mucha confianza, mucha seguridad, como el que usted maneja, que usted se siente seguro que no lo va a dejar. Pero a él se le quedó su carro, y pasaron media hora, pasó una hora, y no pasaba ningún vehículo, ni helicópteros, ni nada. Él se sentía que algo está pasando, pero de repente venía un vehículo y se detuvo a la par de este señor, se detuvo a la par del carro que estaba estacionado con el cofre abierto, y le preguntó si le podía ayudar en algo. Le dice: no creo que tú me puedas ayudar en algo, porque le dice: este es mi carro y lo conozco como la palma de mi mano, lo conozco de punta a punta, y si yo no lo puedo echar a andar, mucho menos lo vas a echar a andar tú. Y la persona que se estaba ofreciendo con una sonrisa insistió, así como lo hace usted cuando usted quiere ayudar, quiere insistir, no, yo te puedo ayudar, ¿verdad? A veces hay gente que no se deja ayudar, pero este señor insistió y le dijo: no, permíteme, quiero ver si yo puedo echar a andar tu vehículo. Entonces le dice: bueno, inténtalo, inténtalo, pero no creo que tú lo vayas a echar a andar, porque este carro yo lo tengo por años y yo sé cómo funciona este vehículo. Más aquel señor se quitó su saco y empezó a ver el vehículo, qué era lo que le faltaba. En cuestión de 15 minutos lo había echado a andar. Y se quedó hasta con la boca abierta, sorprendido. Dice: lo he llevado con otros mecánicos, le dice, y tú no eres mecánico, por lo que veo. Le dice: y nadie me puede ayudar con este vehículo, yo soy el único que lo reparo. Yo soy el único que lo veo y nadie me lo ha tocado. Y le dice: no entiendo cómo tú lo echaste a andar. Le dice: muy simple, verás por qué yo lo eché a andar, porque mi nombre es Felix Walker. Dice: el que creó e inventó el motor rotativo, y tu carro tiene un motor rotativo, yo lo hice, yo lo creé. Muchas veces nosotros por orgullo no nos dejamos ayudar. A veces nosotros necesitamos la ayuda de Dios y no queremos acercarnos a Dios por orgullo, porque creemos que nosotros tenemos todo. Como decía mi esposa, a veces nosotros creemos que lo tenemos todo. Dios a veces nos quita las cosas por el orgullo nuestro. Dios quiere bendecirnos esta tarde y hacernos ver que muchas veces el orgullo es uno de los factores que nos cierra las puertas en el cielo. Y no solo en el cielo, en muchas partes. En muchas partes. Yo quiero que abra su Biblia en Santiago, capítulo 4, versículos 8 y 10. Al 10. Santiago, capítulo 4, ahí está también en el folleto, usted va a encontrar, y con reverencia a nuestro Dios nos ponemos de pie. Santiago, capítulo 4, versículo 8. ¿Todos lo tenemos? ¿O todos abrieron el folleto? La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza.
Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre, te damos gracias, Señor, porque los que estamos aquí, Señor, estamos humillados ante tu presencia, sabiendo, oh Dios, que venimos con un corazón agradecido, con un corazón humilde ante tu presencia. Te pedimos, Señor, si hay algo en nuestro corazón que necesita, Señor, entregarlo, porque todavía hay orgullo, Señor, dentro de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser más humildes ante ti primeramente y también ante los demás. En el nombre de Jesús, ministra tu palabra, Señor. Amén y amén. Hay cosas en la vida que no se ven, pero ahí están. Y de alguna manera se hacen notar o se pueden hacer sentir, como lo que es el orgullo. El orgullo no se mira, pero ahí está, ¿verdad? El orgullo. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Yo. Gloria a Dios por un honesto. Todos hemos sido orgullosos o somos orgullosos de alguna manera, ¿verdad? Orgullosos. Está bien sentir orgullo de ser cristiano, de ser un hijo de Dios y comportarnos como tal, pero no ser orgulloso de decir yo soy cristiano y usted no le habla a nadie ni comparte la palabra del Señor por orgullo, porque usted es el único santo niño de Atoche. Entonces nosotros sabemos que todos de alguna manera hemos tenido orgullo. Hay gente que ni cuenta se da del orgullo que irradia, que ya no solo es orgullo, sino que miramos cómo exalta la soberbia después del orgullo. Son dos factores de los cuales vamos a estar hablando, que es el orgullo, y el otro factor sería la soberbia. Cuando nosotros nos damos cuenta que el orgullo nos puede cerrar las puertas del cielo, y no solo las puertas del cielo, sino que las puertas de un hogar, las puertas del corazón, de un amor, las puertas de un negocio, las puertas de un trabajo, todo eso lo puede cerrar. Pero lo más importante es que se cierre la puerta del cielo, porque usted no tiene acceso ante Dios por orgullo, porque mucha gente por orgullo no acepta que necesita a Cristo en su corazón, porque por orgullo no se deja ministrar, por orgullo no reconoce que necesita a Dios en su corazón, y eso es triste, es lamentable. El orgullo nos puede llevar hasta caer en una enfermedad. El orgullo, vea lo que es el orgullo. El orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propósitos y méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Eso es el orgullo, creerse superior a los demás. ¿Se ha dado cuenta que hay mucha gente miserable que es orgullosa? Hay mucha gente miserable, no estoy diciendo pobre, sino que miserable. Mucha gente que es tan orgullosa, que se siente orgulloso de ser orgulloso. Valga la redundancia. Está orgulloso de ser orgulloso. Está orgulloso de ser orgulloso. Dice, bueno. Dios nos quiere hablar hoy sobre el orgullo, porque Dios mostró el amor por cada uno de nosotros. No murió por los santos, sino que también murió por los orgullosos. Pero todo aquel que se arrepiente y pide perdón al Señor tiene acceso a la puerta del cielo. La soberbia es la actitud de una persona que se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial, y que lo demuestra con un trato distante o despectivo hacia los demás. Eso es la soberbia. O sea, cuando el orgulloso todavía puede pasar, pero el soberbio todavía se jacta y todavía hasta puede hacer bullying a los demás por soberbio, porque nunca reconoce que hay alguien igual, mejor que él. Todo el tiempo él o ella se sienten las personas tan importantes que no hay nadie mejor que ellos. No hay nadie mejor que ellos. Él es el mejor homosexual,
es la mejor prostituta. Todos somos pecadores, pero por orgullo muchas veces nosotros no podemos aceptar, y cuando nosotros no aceptamos que somos orgullosos, podemos llegar a ser soberbios. La actitud de la soberbia nos lleva a pecar. El Señor Jesús nos narra una parábola que involucra a dos personajes que se encuentran en el templo. Fíjense cómo se encuentran en el templo. Dos personajes que se encuentran en el templo, de los cuales uno de ellos está también actuando de la manera como de lo que estamos tratando el día de hoy. Usted se dará cuenta, ellos estaban en el templo orando. ¿Habrán cristianos orgullosos? ¿Habrán cristianos arrogantes? ¿Habrán cristianos soberbios? Hermanos, sí los hay, sí lo sabemos, ¿verdad? Sí los hay. Aún hay predicadores prepotentes, soberbios, orgullosos, que aún ellos no se les permite que se les acerquen los hermanos ni siquiera a saludarlos, porque tienen un séquito de soldados, o sea, de ujieres, de guardaespaldas que los protegen. Hermanos, si usted es un hijo de Dios, no importa qué tan grande sea su congregación, usted no necesita que nadie lo proteja. Si nosotros somos inútiles ante Dios y somos servidores de Él, yo no entiendo por qué hay gente así. La soberbia, decíamos, es la actitud de una persona que se cree superior a los que le rodean. Hermano, es hermoso cuando nosotros reconocemos que de alguna manera hemos sido orgullosos y hemos tenido soberbia. A veces hasta con nuestros propios padres tenemos soberbia, orgullo. ¿Por qué? Porque no reconocemos que el padre le está tratando de ayudar, le está tratando de corregir para que sea mejor en la vida, para que sea una persona exitosa. Pero por el orgullo, muchas veces los hijos no reconocen que necesitan la dirección de un padre, porque ellos tienen soberbia y se creen más inteligentes que la madre o que los padres. ¿Sabe por qué? Porque tal vez la madre o el padre no terminó el colegio y ellos creen que porque terminaron high school, terminaron el colegio, ellos creen que son más inteligentes que el papá o que la mamá. Hermano, no es así. La sabiduría viene de Dios. Puede tener un muchacho o pueden tener los hijos inteligencia. La inteligencia es todo lo que nosotros adquirimos a través de los estudios. Tenemos conocimiento, eso es conocimiento, pero la sabiduría viene de Dios. Hay gente tan humilde que no ha terminado siquiera la primaria y es tan sabia porque se deja guiar por Dios. De Dios viene la sabiduría, pero el orgullo no viene de Dios, el orgullo viene de Satanás. El orgullo viene de Satanás, y cuando nosotros reconocemos que somos orgullosos y no viene un quebranto en nuestro corazón, nos lleva a la soberbia. Y podemos caer en el mismo pecado de este señor, que todavía llega el ingeniero que diseñó el motor rotativo y le dice que si le puede ayudar, le dice, no hay nadie que me pueda ayudar porque este carro es mío. O sea, el orgullo es suyo, y cuando usted lo hace suyo no permite que nadie le ayude. Si este hombre al final de cuentas hubiera dejado ir al que diseñó el motor rotativo, entonces ahí se hubiera quedado, quizás se hubiera muerto hasta de deshidratación en el desierto. Por eso mucha gente muere espiritualmente en el desierto, porque no se deja ayudar. Hoy hacemos la invitación a la iglesia, queremos que la gente vuelva. Mucha gente no está llegando a las iglesias, porque ahora se identifican nada más con estar viendo un video, una predicación a través de la televisión, a través del internet, y lo cual no está mal, pero lo malo es no aceptar que necesitamos tener esa comunión con los hermanos, ese contacto espiritual con los hermanos, porque nosotros somos una familia de Dios, necesitamos estar en comunión y en armonía con los demás. Dios quiere que nosotros siempre nos congreguemos. Por eso hoy el Señor Jesús nos quiere narrar
una parábola que involucra a dos personajes que se encuentran en el templo. ¿Cómo dice que estaban? Orando. Uno era un fariseo muy respetado y religioso, como si fuera un pastor, ¿verdad? Los fariseos fueron, vean, ¿quiénes fueron los fariseos? Fueron un grupo o movimiento político y social, así como una escuela de pensamiento judía en la tierra de Israel durante el periodo del templo segundo. Entonces estos eran los fariseos, eran religiosos, eran hombres muy letrados, hombres muy preparados, hombres doctos en la ley. Así también nosotros miramos cómo Dios nos quiere hablar a través de este sermón. En el Nuevo Testamento también menciona que Pablo de Tarso era uno de esos fariseos. Él era fariseo de fariseos y judío de judíos. Así que miramos en Lucas capítulo 18, leemos, dice, a unos, 18, 9 al 14, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, y dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se da cuenta? El fariseo, el docto, el conocedor de la ley. Cuando usted conoce la palabra, ¿es bueno conocer la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí. Es bueno conocerla, pero no basta con el conocimiento. Lo que usted necesita es practicar la palabra de Dios, es ser genuino, porque nosotros no podemos decir lo que somos y no actuamos como lo que decimos que somos, ¿verdad? Entonces este fariseo estaba cometiendo el peor error. Si conociendo la palabra de Dios, conociendo el libro de la ley, entonces estaba justificándose. Miramos que el fariseo permaneció de pie y dio gracias a Dios por lo bueno que él era. A diferencia de los malvados pecadores que le rodeaban aún en el templo, se jactó de las cosas buenas que había hecho y con pretensiones de superioridad supuso que no tenía nada por qué agradecer a Dios. Este es el fariseo. Él está orando. Si usted se da cuenta, ¿cuál es la oración del fariseo? Dice: el fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. No le está diciendo gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en mí, sino que porque no soy como los otros, porque no soy como estos sinvergüenzas, como estos ladrones, como estos que no pagan sus diezmos. No, eso es lo que le está diciendo, orgulloso. Dice el fariseo puesto en pie, dice: Dios, te doy gracias, no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Mire, todavía se compara con el pobre publicano. El publicano era uno de los hombres que el pueblo no lo quería. ¿Usted quiere el ayarés? ¿Quiere el ayarés? Ok, el publicano era uno de los que colectaban los impuestos. Esos eran los publicanos. Y miramos que todavía se compara con él. Dice, no. Dice, y se compara con el publicano y dice: os digo, dice el Señor, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, está hablando el publicano. El fariseo, que permanecía de pie, él nada más se jactaba, pero no alababa a Dios, no oraba por la gente. Él nada más llegaba a que le escucharan cómo Dios le había bendecido. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que nomás viene, nunca cuenta, nunca da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida? Nunca dice lo que Dios está haciendo en
en su transformación personal, en su vida personal, en su vida espiritual. Pero sí cuenta de todo lo que tiene, que Dios se lo ha dado. No cuenta que gracias a Dios tiene un trabajo, gracias a Dios obtuvo salud, gracias a Dios tengo un vehículo, gracias a Dios tengo una familia, gracias a Dios tengo un techo. Siempre dice, no, gracias porque yo me preparé, estuve capacitado para obtener esta posición y gracias a esto yo puedo ahora manejar este vehículo, tener un lugar donde vivir y me siento bien porque yo estoy bendecido. Porque ellos nunca dicen, gracias a Dios, siempre dice cuando usted le pregunta, ¿cómo está, hermano? Dice, muy bendecido, bendecido. Nunca va a escuchar una adoración a Dios. No queremos decir que eso sea malo. Cuando nosotros declaramos bendiciones que usted está bendecido es porque usted lo está. Pero lo que yo quiero decirle que no es solo basta decir que estamos bendecidos, sino que dar gracias a Dios en todo. Amén. Jesús terminó diciendo que el recaudador de impuestos se fue justificado y a cuentas con Dios, a diferencia del fariseo orgulloso. Probablemente haya sido impactante para toda la audiencia, para todos los hermanos judíos, ¿verdad? Escuchar a Jesús decir esto. Si los fariseos eran hombres admirados por el pueblo, eran hombres respetados por el pueblo, los fariseos. Muchas veces usted puede admirar, puede respetar a un hermano, a un líder espiritual. Pero fíjese bien cómo está su vida, cómo está nuestra vida personal. Porque no es el título lo que nos abre las puertas del cielo, no es el título el que nos deja entrar al reino de Dios, sino que es la condición, la relación que nosotros tengamos con Dios. No es un título, no es el título de pastor, no es el título de diácono, no es el título de profeta, de apóstol, no es ningún título de eso que nos va a dejar entrar al cielo. Es nuestra relación, nuestra comunión que nosotros tengamos con Dios. No es la esposa del pastor que va a entrar al cielo simplemente porque es la esposa del pastor. Tal vez la esposa del pastor va a entrar y el pastor se va a quedar. Tal vez el hijo del pastor va a entrar y el pastor se va a quedar. Pero muchas veces el pastor va a entrar solo. Va a estar solo porque está solo. ¿Sí? Muchas veces los pastores estamos solos porque no hay quien apoye muchas veces. Y es ahí cuando nosotros miramos que no es el fariseo, el título de fariseo, ni el título de publicano el que nos hace entrar al reino del cielo, sino que nuestra comunión que tengamos con Dios. El orgullo lo tenemos que dejar afuera, porque el fariseo era un hombre orgulloso, preparado, pero orgulloso. Ahora, el publicano tenía una actitud diferente. Nosotros tenemos que hacer todas las cosas con humildad. La humildad muestra claramente la necesidad que tenemos de Dios. Cuando usted es humilde, usted reconoce que necesita a Dios en su vida, que necesita a Dios en su corazón, que necesitamos nosotros de Dios, necesitamos humillarnos ante Dios. Necesitamos humillarnos ante Dios. Cuando uno es humilde, las puertas se le abren. Cuando nosotros decimos humilde, no decimos tonto, porque mucha gente confunde la humildad con tonto. Nosotros no somos tontos, porque la palabra del Señor nos enseña que seamos astutos, ¿como qué? Como la serpiente, dice la palabra del Señor, y mansos como la paloma. Entonces nosotros, si usted es sabio, usted va a aprender a manejar las situaciones de acuerdo a la situación, a lo que se nos venga, ¿verdad? Entonces, si usted es sabio, Dios le va a dar a usted la humildad en el momento preciso. Cuando usted es humilde, las puertas se le abren, pero cuando usted es una persona arrogante, orgullosa, las puertas se cierran. Dios quiere en esta tarde que nosotros aprendamos a manejar esa situación de acuerdo a la voluntad de Él. Sin embargo, el orgullo, vea lo que hace, adopta la autosuficiencia y se jacta de superioridad moral y muchas veces espiritual. A veces también afirma ser buena persona. La gente orgullosa afirma que es buena persona,
que es buena persona. Dice, yo no le hago mal a nadie. Yo, cuando usted habla con una persona que también no ha aceptado a Cristo en su corazón, y usted le pregunta, y si usted muriera hoy, ¿dónde iría su alma? Dice, al cielo. Y le preguntamos, ¿por qué cree que va a ir al cielo? Dice, porque yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, yo ayudo a la persona, le doy al necesitado, hago esto y esto. La palabra del Señor dice que no hay ni uno bueno. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces lo que a nosotros nos falta es humildad. La iglesia hoy lo que menos carece es de humildad. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de usted y de mí. Porque nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un edificio. Usted es la iglesia. La iglesia hoy lo que necesita es humildad. Hay mucha arrogancia dentro de la iglesia. Hay mucha competencia dentro de la iglesia. Nosotros necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Nosotros dejamos a Dios a un lado para atender nuestras cosas personales. Y queremos que nuestra vida, o sea, todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Todo tiene su tiempo. Yo estoy de acuerdo en eso. Que es por eso que nosotros nos tenemos que mantener firmes en las cosas de Dios. Dios tiene que ser mi prioridad. ¿Y cómo yo demuestro mi prioridad? Estando en la iglesia el día de servicio. Esa es mi prioridad. Si no estoy en la iglesia, no puedo decir esa es mi prioridad, Dios es mi prioridad. Mis prioridades son otras cosas. Nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. Nosotros podemos engañar al pastor, podemos engañar a los hermanos, podemos engañar a la esposa, a los hijos, o los hijos a los padres, pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. ¿Ven? Entonces nosotros miramos que el orgullo es pésimo ante los ojos de Dios, es pecado ante los ojos de Dios. Pero mucha gente, vea, ¿quién sigue a una gente orgullosa? No dice, hermano, la mayoría de gente que sigue a los orgullosos es otro orgulloso. Porque los espíritus se identifican. La gente que anda buscando prosperidad, ¿qué es lo que busca? Aquel que predica de prosperidad. Una iglesia que se predica solo de prosperidad. Pero alguien que predique la palabra del Señor, alguien que predique del pecado y del Espíritu Santo, nadie anda buscando limpiarse de pecado. Nadie anda buscando ser lleno del Espíritu Santo. Es por eso que ese Espíritu no se identifica con cualquiera. Solo aquel que esté lleno del Espíritu de Dios va a buscar la palabra del Señor. Amén, amén. Necesitamos reconocer que hoy, más que nunca, necesitamos tener un poquito de humildad ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero estar contigo, quiero que seas tú el que me guíe, quiero que seas tú el que me acaricie siempre, que no sean las cosas materiales. Las consecuencias del orgullo y la soberbia en el corazón del hombre. El orgullo nos lleva a una autodestrucción. Y también a través del orgullo tenemos un autoengaño, ¿verdad? Porque a veces la gente, hoy en día hay muchos, usted va a mirar hoy en día, usted tenga cuidado cuando a usted le presenten algo que sea novedoso y que le digan a usted que de la noche a la mañana usted se puede hacer millonario, porque yo en 3 meses o en 6 meses, mira el carro que yo me he comprado, un Lamborghini, o mira la casa que todas se la presentan. Usted puede ir y renta un vehículo y usted puede decir que es suyo, entonces toma fotos, puede estar enfrente de una mansión y dice que es suya y usted forma un video. Toda esa gente es orgullosa, y quienes lo siguen, alguien que anda buscando también las cosas materiales. Por eso tengamos cuidado de quién escucha un mensaje.